Jesús Noyola Alvarado, de 65 años, en Gustavo Amadero. Para todos aquellos que admiran al dictador populista Maduro de Venezuela, vean cómo tiene a su país. A ver, anótame a mí. Por favor. Con una inflación de 12,000%. Un pollo les cuesta 2,500,000 bolívares. Una botella de agua de 600 mililitros, 90,000 bolívares. Un rollo de papel higiénico, 80,000 bolívares. Una pasta de dientes, 200,000 bolívares. Si no queremos llegar a lo que se está viviendo allá, debemos razonar muy bien nuestro voto. A ver, pero no es él. Son las circunstancias. Son sus malditos enemigos que quieren meter su cuchara. Porque el mayor botín petrolero lo tiene Venezuela. Del mundo. Ya se ha señalado. Y como él les quitó el control de ese recurso, poco a poco han estado metiendo medidas de bloqueo, de tener el abasto de productos y de paralizar el comercio exterior de Venezuela, lo que ha causado una gran escasez y por lo tanto una hiperinflación. Sin embargo, usted menciona los costos de los productos, pues mencione también los salarios de las personas. Y sobre todo nosotros no tenemos ningún peligro de padecer eso, porque nosotros, a diferencia de Venezuela, que preservó su petróleo para los venezolanos, nosotros ya permitimos la intervención extranjera en la explotación del petróleo, su comercialización y todo. Por tanto, nuestra situación no es la de Venezuela. Si nosotros hubiéramos defendido el petróleo nacional, etcétera, etcétera, quién sabe. Pero además no puede ser la misma situación, sencillamente porque ellos tienen mucho más petróleo que nosotros, entonces son objeto de interés de las empresas extranjeras en mucho mayor medida que lo podemos ser nosotros. Ellos tienen la reserva más grande de petróleo del mundo y es por eso que son fuente de la codicia de empresas internacionales que están cooptando comercialmente al país y que han hecho esta situación. Pero no debemos de ver solo su situación, debemos de ver las causas, y las causas no son de Maduro, no son culpa de Maduro. Sí, en alguna época aquí tuvimos ese problema. Quizá no en la magnitud las que padece Venezuela por interpósita mano, como se dice, sino porque pues sí, aquí sí hubo un mal manejo de la economía, un gasto excesivo y del erario en proyectos que no tuvieron recuperación, eran los famosos fideicomisos, y que causaron un fenómeno inflacionario que vino a empeorar Miguel de la Madrid. Pero cuando se dio la expropiación, a nosotros nos apoyó la situación internacional. Exacto, ¿no? Se iba a declarar un boicot contra el petróleo mexicano, pero pues empezamos a venderle a Alemania y vieron que no era conveniente eso. Entonces Roosevelt dijo, déjenlos en paz, no es para tanto. Además no había tantas compañías de Estados Unidos entre las expropiadas. Entonces solo había inglesas y holandesas. Entonces Estados Unidos no le importó tanto y dejó de hacernos manita de puerco y México pudo salir adelante durante por lo menos 30 años de enorme bienestar gracias al petróleo del país. Pedro Mireles Arizpe, de 71 años, en Iztapalapa. El presidente Hugo Chávez nacionalizó el oro y los diamantes porque había mucho contrabando. No se imaginan la cantidad de oro que tiene Hugo Chávez
a iniciativa de él y ahora Maduro. Llegó un momento en que había tanto petróleo y previó que en el futuro eso sería la salvación del país en momento de crisis. Y efectivamente estuvo adquiriendo cantidades increíbles de oro. Y ahí está, a su disposición, y quién sabe qué utilización le dará ahora que están apretándose con la lumbre en los aparejos. Pero ese es el otro gran tesoro que tiene Venezuela en este momento. Hay que recordar que en un momento parecido, aunque de otra manera, España tuvo que embarcar todos sus tesoros artísticos y el oro, y lo envió a Rusia, que por cierto todavía está medio misterioso el destino. Sí, el oro del Vita se llamaba, ¿no? El barco. Entonces, pues al parecer no tuvo destino claro, que es una verdadera pena. Pero pues Franco tenía sus fuentes de financiamiento y no le preocupó. Ahora, Venezuela tiene recursos naturales, no tiene un solo kilómetro cuadrado que se pueda decir que es de tierra árida o de desierto, ¿no? Todo está, o llanura, o ríos, bosques, unos bosques, están unas selvas inexploradas. Pues claro que es una riqueza que debió haberse aprovechado mejor. Ellos desgraciadamente cometieron el mismo error que cometimos nosotros, que consiste en que invirtieron su capital en la explotación de petróleo porque es un negocio maravilloso, pero descuidaron su soberanía alimentaria. Entonces, al principio del bloqueo, como también le sucedió en su época a Cuba, que era un país monoproductor, que solo producía caña, ron, etcétera, tabaco, el conseguir los alimentos tuvieron que hacerlo a precios muy altos, y hubo escasez de alimentos precisamente porque descuidaron su autonomía alimentaria. Entonces es una cosa que debemos de tomar ejemplo aquí en México, y también intentar volver a ser productivo nuestro campo, que anda muy mal, porque si no podemos padecer, si no cedemos ante las presiones internacionales en algo, podemos padecer igual que padeció Venezuela o padece. Y ganadería mayor y menor, que es otro de los tesoros nacionales que han redituado muy buena cantidad de beneficio al país. Del Centro Histórico, 66 años, Daniel Cuevas González. Aquí en México, nada más porque le quitaron 3 ceros al peso. Si no, el kilo de tortilla estaría costando 15,000 pesos. El litro de gasolina, 20,000 pesos. El pasaje del camión, 5,000 pesos. Así que en realidad estamos igual o peor que en Venezuela, porque aquí nos estamos matando. Hay niveles de violencia que en Venezuela no hay. Ay, claro que sí. No, pero no puede hacerse una comparación así tan radical. Claro, porque aquí ya cesó el proceso inflacionario. Hubo un esfuerzo, el famoso pacto, que implicaba algo que nunca usarían los neoliberales, que es el control de precios. Se congelaron los precios de todo. De todo. Precio pacto, decían. Y eso fue lo que detuvo la escalada inflacionaria. Funcionó. Y ya aquí hemos tenido una economía bien manejada. Yo no sé por qué dejaron ir al gordo ese tan simpático, que tenía orden en las finanzas más elevadas del país. Mantenía una disciplina. Pero sí es, y una vez detenida la tasa inflacionaria, se le quitaron 3 ceros al peso. Y Daniel, déjame decirle que no ha revisado últimamente la lista de inseguridad en Venezuela, porque entre los países con más delincuencia se encuentra Venezuela.
y hemos sabido también de muchas noticias, incluso de mises, de mujeres bellísimas que por casualidades del destino se han visto envueltas en actos muy penosos porque han llegado a morir. Hay muchos robos, hay asaltos, hay todo ese tipo de cuestiones que también vivimos aquí, pero en otro grado. No decimos que aquí estemos muy bien, pero allá no cantan mal las rancheras.